¿Estás preparado para una revelación alucinante? Porque en el video de hoy vamos a desvelar el asombroso descubrimiento del río Éufrates. Prepárate para ver lo que por fin ha emergido de sus profundidades. ¿Pero qué podría ser? ¿Sientes curiosidad por saber qué hay debajo de la superficie? ¿Podría tratarse de una antigua civilización de criaturas por descubrir o algo más extraordinario? La respuesta está al alcance de tu mano, así que quédate hasta el final para que descubras todo esto. El río Éufrates ha resistido la prueba del tiempo, grabando en su nombre las arenas de la historia. Es uno de los ríos más antiguos del mundo y ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y sustento de magníficas civilizaciones a lo largo de su vida. Sus aguas han nutrido las tierras y alimentado las innumerables civilizaciones, dando forma al mundo tal y como lo conocemos hoy. Pero aquí es donde las cosas se ponen intrigantes. El río Éufrates, antaño salvavidas de las naciones que le rodean, se enfrenta a una misteriosa desecación, una disminución de sus aguas, antaño majestuosas, que revela secretos ocultos de su lecho. ¿Sabía que el río Éufrates era una fuerza de la naturaleza tan colosal que podía verse desde el espacio? Nada, resulta difícil comprender cómo este majestuoso curso de agua de antaño símbolo de vida y abundancia se ha reducido a una extensión estéril, dejando al mundo asombrado e incrédulo. ¿Quién podría haber previsto un giro tan catastrófico de los acontecimientos? Viajemos al pasado, cuando el Éufrates fluía orgulloso como el río más largo del sudeste asiático. Sus aguas no solo sustentaban la vida de los habitantes de sus orillas, sino que también nutrían la abundante flora y fauna. Poderosas naciones como Babilonia y Mesopotamia florecieron gracias a la vida y la inspiración que les proporcionaba. Los orígenes del río se remontaban a elevadas tierras altas de Armenia y se precipitan río abajo a través de Siria e Irak. A lo largo de su recorrido, el río Éufrates recibió nutrientes adicionales de afluentes como Karasu y el Murat, que le permitieron ser aún más caudaloso. Pero la importancia del río va más allá de su tamaño y longitud. Sus corrientes encierran un rico lápiz de historia cultural que abarca miles de años. Con una antigua de al menos 10.000 años y posiblemente mucho más según los textos bíblicos, el Éufrates está impregnado de antiguos misterios. Artefactos de piedra y restos de Homo erectus susurran historias de un río que ha fluido durante más de 450.000 años. Es un río lleno de leyendas, mencionando en los textos bíblicos como uno de los 4 ríos que fluyen por el jardín del Edén, donde comenzó la creación. Las fértiles tierras alimentadas por sus aguas dieron origen al creciente fértil, un bullicioso centro de actividad humana. Sus aguas catalizaron la agricultura, permitiendo el florecimiento de diversos cultivos y posteriormente la difusión de este conocimiento para el mundo. A lo largo de su curso nacieron magníficas ciudades e imperios que dejaron legado perdurable. Meri-Uruk y Ur, Mesopotamia y la antigua Babilonia fueron en su día bulliciosos centros de comercio e innovación. Todos ellos en deuda con el caudal constante del río Éufrates. Innumerables civilizaciones como Babilonia y Asiria deben su auge y prosperidad al abrazo del río. Pero ¿cómo ha podido un río tan importante sufrir un declive tan dramático? Seguro que has oído hablar un dicho: un aguacero enjunto mantiene las plantas en flor. Pero lamentablemente el río Éufrates no ha sido bendecido con sus cosechas suficientes de estas lluvias. La escasez, precipitaciones y el aumento de las temperaturas son algunas de las principales causas que el río se seque a este ritmo alarmante. El aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones ha provocado una disminución del caudal del agua y evaporación más rápida, agravando la situación. Esta crisis medioambiental ha creado así un efecto dominó. Malas cosechas, dificultades agrícolas y unas 800 familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares. El ecosistema del río también está en peligro, con plantas, animales, humedales marísimas que pierden su sustento. Aunque la naturaleza desempeña su papel, las acciones humanas empeoran la situación. La construcción de presas, los trasvases de agua y las prácticas de regadío ineficaces alteran el delicado equilibrio del río. El uso excesivo y la alteración del delicado equilibrio del río, unidos a los efectos del cambio climático, han acelerado su declive. ¿Y sabías que el ministro iraquí de Recursos Humanos llegó a advertir que el río Éufrates podría secarse por completo en 2040? Si echamos la vista atrás, los babilonios, buscando una mejor gestión del agua, construyeron estructuras a lo largo del río, marcando el comienzo de su declive. El río es vital para economías de Turquía, Siria e Irak, pero las presas y los proyectos alteran su equilibrio, provocando zonas estériles,
malas cosechas y el sufrimiento de la fauna. El enorme proyecto turco de Bab, en particular, redujo drásticamente el caudal del río en Siria e Irak, causando devastación. El río Éufrates, que antaño fue una fuerza poderosa, es ahora una mera sombra de lo que fue. Pero a medida que el río Éufrates sigue secándose, está revelando tesoros ocultos de las profundidades de su cauce. Un hallazgo extraordinario ha cautivado al mundo: la tumba perdida de Gilgamesh, un héroe legendario de la mitología mesopotámica. Este descubrimiento, que se creía perdido en la arena del tiempo, se ha convertido en una sensación mundial, y circulan por internet videos que documentan el extraordinario hallazgo en el actual Irak. Descubrir la tumba de Gilgamesh es una gran promesa para desentrañar los misterios de las civilizaciones antiguas. Ofrece una ventana única a las costumbres, rituales y creencias de los pueblos que prosperaron durante aquella época. Esta extraordinaria revelación tiene entusiasmados tanto a arqueólogos como a aficionados, que esperan con impaciencia la revelación de los secretos de Gilgamesh desde las profundidades de la historia. Ahora, una historia rápida. En lo más profundo de los anales de la historia antigua se encuentra la epopeya de Gilgamesh, el cautivador relato de un rey legendario y sus extraordinarias hazañas. Gilgamesh, un semidios con una fuerza, un valor y un intelecto fuera de los límites mortales, gobernaba la magnífica ciudad de Arik en la antigua Mesopotamia. Sin embargo, su naturaleza codiciosa y su reinado tiránico hicieron que los dioses crearan un homólogo salvaje para él, Enkidu, el que se ve en la pantalla, un ser armonioso conectado con el mundo natural. Como puedes ver, juntos Gilgamesh y Enkidu se embarcaron en una serie de peligrosas aventuras, enfrentándose a Humbaba, el temible guardián del bosque de cedros encantado. Se mantuvieron impreteritos, sin miedo en la monstruosa intimidación de Humbaba desató sobre ellos. Con una determinación inquebrantable se enfrentaron a Humbaba, y su fuerza y habilidad combinadas prevalecieron en una batalla épica. La derrota de Humbaba y la conquista del bosque sagrado elevaron a Gilgamesh y Enkidu al reino de los héroes legendarios. Sin embargo, su victoria tuvo un precio: la ira de los dioses, que alteró el delicado equilibrio del orden natural. La historia da un giro dramático con una prematura muerte de Enkidu que empuja a Gilgamesh a la búsqueda de la inmortalidad. Se enfrenta a diversas pruebas y conoce a seres extraordinarios, como el enigmático Siduri, un tabernero que se ve en la pantalla, que le insta a abrazar la belleza y las alegrías de la vida mortal. Sin embargo, Gilgamesh persistió en su búsqueda de la clave de la vida eterna. Su viaje le condujo hasta Utnapishtim, el único superviviente de un diluvio cataclísmico que poseía el don de la inmortalidad. Sin embargo, en el lugar revelante el secreto, Utnapishtim retó a Gilgamesh a permanecer despierto durante 6 días y 7 noches. A pesar de sus valientes esfuerzos, Gilgamesh sucumbió al agotamiento y no superó la prueba definitiva. No obstante, Utnapishtim se apiadó de él y le regaló una planta especial con propiedades rejuvenecedoras. ¿Por qué es importante este relato? Porque en sus versos antiguos se encuentra un puente que coincida a los ecos lejanos de la historia con nuestra comprensión actual. La epopeya de Gilgamesh, la leyenda escrita más antigua que se conoce en la historia de la humanidad, nos invita a adentrarnos en sus profundidades, pues encierra la clave para desenterrar los enigmas de nuestro pasado. La saga épica, escrita en lengua acadia y hablada en el reino de Mesopotamia, influyó en héroes legendarios como Hércules y Aquiles, dejando una huella indeleble en la narrativa, y su importancia va mucho más allá de las meras palabras grabadas en arcilla. Sin embargo, la importancia de este relato va más allá de la mera fascinación. El reciente descubrimiento de la tumba de Gilgamesh, de confirmarse, autenticaría la existencia de esta figura legendaria, transformándola de mito en realidad histórica. Reescribiría los libros de historia, trasladando los orígenes de la epopeya de Gilgamesh a una época y un lugar concretos, insulfando vida a la antigua ciudad mesopotámica donde gobernó Gilgamesh. A medida que comienza la excavación, las preguntas se arremolinan en el aire. ¿Cómo acabó Gilgamesh? ¿Qué artefactos yacen latentes esperando a susurrar sus secretos? Con cada pincelada del arqueólogo nos acercamos un poco más a la verdad. La autenticidad de la tumba requiere métodos arqueológicos rigurosos para garantizar la exactitud histórica. Desvelar los secretos de la tumba ofrece un tesoro de conocimientos. El estudio de su contenido revela costumbres y creencias antiguas, así como la cultura de la religión y las estructuras de poder de Mesopotamia, lo que proporciona valiosos datos sobre la época de Gilgamesh. ¿Qué opinas? ¿Podría ser realmente la tumba de Gilgamesh? Comparte tu opinión en los comentarios.